luces y sombras. El sol se sumergía en el horizonte, tiñendo el pintoresco puerto de la ciudad con tonos de naranja y rosa. Era un atardecer tranquilo, al menos en apariencia. En medio de la serenidad, una serie de eventos inexplicables comenzaron a sacudir la tranquilidad de la ciudad costera. El oficial de policía Alex, un hombre de mirada aguda y determinación firme, se encontraba patrullando las calles del puerto esa noche. Como siempre, mantenía un ojo vigilante sobre la ciudad que juró proteger. Sin embargo, algo en el aire no estaba bien. Había un palpable aura de intranquilidad, como si las sombras estuvieran danzando en los callejones oscuros y los rincones olvidados de la ciudad. Fue en el club nocturno, Sombras, donde la inquietud de Alex encontró su punto culminante. Un lugar que durante el día era apenas visible, pero por la noche se convertía en un faro de luces brillantes y música atronadora. En apariencia, era solo otro club nocturno exclusivo, pero Alex había aprendido a confiar en su instinto, y éste le decía que algo no estaba bien en ese lugar. Con el respaldo de una orden de registro, Alex lideró una redada en el club. La música ensordecedora y las luces estroboscópicas se apagaron abruptamente cuando la policía irrumpió en el lugar. La multitud que había estado disfrutando de la noche se dispersó en todas las direcciones, dejando el club en un silencio incómodo. La búsqueda reveló pistas que, aunque sutiles, eran como destellos en la oscuridad para Alex. En una habitación trasera, encontraron documentos financieros que no cuadraban, cuentas que no coincidían y una red de conexiones que parecían llevar a ninguna parte, pero que, para Alex, eran el hilo de Ariadna que lo conduciría a la verdad. La noche caía cuando Alex se sumió en la investigación. Estudió los documentos, examinó las conexiones y se sumergió en la maraña de mentiras y engaños. Entre los papeles, encontró nombres y lugares que no encajaban en el contexto del club nocturno. Una lista de nombres parecía sugerir algo mucho más oscuro: narcotráfico y trata de blancas. Sus ojos se ensancharon con asombro y horror mientras comprendía la magnitud de lo que había descubierto. Decidido a descubrir la verdad, Alex se sumergió de lleno en la investigación. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de actividad. Estudió expedientes, entrevistó testigos y siguió cada pista posible. A medida que profundizaba, descubría una compleja red de operaciones clandestinas que operaban bajo la fachada del club nocturno, Sombras. Era una red de sombras dentro de las sombras, donde los criminales se escondían detrás de la luz brillante de las noches de juerga. Las noches se volvieron días para Alex, quien apenas dormía mientras perseguía a los responsables. Su determinación se mezclaba con la fatiga, pero su voluntad no se quebrantaba. Cada revelación lo llevaba más profundo en el oscuro abismo del crimen organizado. Aprendió sobre las operaciones meticulosamente planificadas y las transacciones secretas que ocurrían en las sombras de la ciudad que juró proteger. Con el paso del tiempo, las pistas comenzaron a apuntar a algo más grande, algo que iba más allá de las fronteras de la ciudad. Era una conspiración internacional que involucraba a poderosos criminales y funcionarios corruptos en varios países. Las implicaciones de lo que Alex había descubierto eran abrumadoras, pero en lugar de retroceder, se sintió impulsado a seguir adelante, decidido a desmantelar la red de las sombras y llevar a los responsables ante la justicia. Cada día, Alex avanzaba un paso más hacia el corazón de la conspiración. Revisaba informes de inteligencia, seguía el rastro del dinero y se infiltraba en reuniones secretas. Encontró aliados en lugares inesperados, personas dentro de la misma red que estaban hartas de la violencia y la explotación que ocurrían a su alrededor. Juntos, trazaron un plan para exponer a los criminales y poner fin a sus actividades ilegales de una vez por todas. En las sombras, la conspiración se mantenía firme. Los criminales se volvían más cautelosos, conscientes de que estaban siendo observados. Pero Alex no se detenía. Con valentía y determinación, siguió adelante, arriesgando su vida en cada paso del camino. Sabía que cada movimiento en falso podía significar su fin, pero esa realidad solo alimentaba su determinación. En un momento de revelación impactante, Alex descubrió la verdadera magnitud de la red de las sombras. Era una red de complicidades que se extendía por continentes, una telaraña de engaños y traiciones que había perdurado durante años. Pero también vio algo más, vio la posibilidad de desmantelar esa red, de cortar los hilos uno por uno hasta que se deshicieran en polvo. Infiltración.
La ciudad costera estaba envuelta en una neblina espesa cuando Alex se reunió con Lara en una cafetería discreta. Ambos sabían que estaban a punto de embarcarse en una misión peligrosa que requeriría astucia, valentía y, sobre todo, confianza mutua. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Lara?, preguntó Alex, observando la determinación en los ojos de su compañera mientras se deslizaba en la silla frente a él. Lara asintió con determinación, sus labios apretados en una línea firme. Estoy lista, Alex. Alguien tiene que detenerlos, y sé que somos la mejor esperanza que tiene esta ciudad. El plan estaba meticulosamente trazado en el papel ante ellos. Se convertirían en un dúo improbable, un oficial de policía y una agente encubierta, ambos con motivaciones personales para desentrañar la red de las sombras. Alex, con su autoridad como oficial de policía, sería la conexión con el mundo exterior, proporcionando información y cobertura cuando fuera necesario. Lara, con su habilidad para mezclarse y desaparecer en las sombras, sería la clave para infiltrarse en la organización. La primera tarea de Lara fue crear una identidad convincente. Pasó semanas construyendo una historia de fondo sólida que la convertiría en una figura atractiva para los criminales. Se hizo pasar por una traficante de arte internacional, alguien que supuestamente compartía los mismos intereses oscuros que los miembros de la red de las sombras. A medida que se sumergía en su papel, comenzó a frecuentar los lugares habituales de los criminales, ganándose gradualmente su confianza. Mientras tanto, Alex supervisaba la operación desde la retaguardia, analizando cada movimiento y ajustando el plan según fuera necesario. Sabía que el tiempo no estaba de su lado, cada día que pasaba, la red clandestina de narcotráfico y trata de blancas seguía expandiéndose y reclutando a más víctimas. La presión era palpable, pero eso solo fortalecía la determinación de Alex y Lara. A medida que Lara se adentraba más en el oscuro mundo de la red de las sombras, las situaciones se volvían cada vez más peligrosas. En una ocasión, se encontró cara a cara con un traficante despiadado que sospechaba de su lealtad. Con nervios de acero, Lara logró convencerlo de su autenticidad, pero el encuentro dejó en claro que su vida estaba en constante peligro. Las tensiones también aumentaban en la relación entre Alex y Lara. A medida que se sumergían más profundamente en sus roles, su conexión se volvía más intensa. Se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles y encontraban consuelo en la presencia del otro. Sin embargo, también se enfrentaban a desafíos emocionales, luchando contra la tensión y el miedo que amenazaban con romper su determinación. El punto de quiebre llegó en una noche lluviosa, cuando Lara descubrió un plan para una gran operación de narcotráfico que estaba a punto de ocurrir. Con el tiempo agotándose, se comunicó con Alex, quien coordinó un equipo de asalto para intervenir. Fue una operación arriesgada y tensa, pero juntos, lograron detener la entrega masiva de drogas y rescatar a varias víctimas de la trata de blancas. El éxito de esa operación renovó la determinación de Alex y Lara. A pesar de los peligros y las tensiones, sabían que estaban en el camino correcto. Se apoyaron mutuamente mientras seguían desenmascarando las operaciones de la red de las sombras. Cada descubrimiento los acercaba un paso más al núcleo de la organización, cada victoria reafirmaba su creencia en la justicia. Finalmente, después de semanas de infiltración y peligros constantes, llegó el momento crucial. Lara había ganado la confianza de los líderes de la red, y estaban a punto de revelar información vital sobre la conspiración internacional que se escondía detrás de las operaciones locales. En una reunión clandestina, Lara se encontró cara a cara con los cerebros detrás de la red de las sombras. En una tensa confrontación, Lara logró obtener la evidencia que necesitaban para exponer la verdad. Cada palabra, cada gesto, estaba cuidadosamente calculado mientras se enfrentaba a los criminales. Cuando finalmente logró escapar de la reunión, se apresuró a compartir la información con Alex. Los dos se encontraron en un lugar seguro, respirando hondo mientras absorbían la magnitud de lo que habían descubierto. Estaban armados con la verdad, pero también sabían que la batalla aún no había terminado. Con determinación renovada, se prepararon para el próximo y último asalto, donde enfrentarían a los criminales y llevarían a los responsables ante la justicia. La conspiración desvelada. La noche caía sobre la ciudad costera cuando Alex y Lara se prepararon para desentrañar la verdad detrás de la red de las sombras. Armados con la evidencia recopilada durante meses de infiltración, se adentraron en el núcleo de la conspiración internacional que habían descubierto. La lluvia caía suavemente, como lágrimas de los cielos,
mientras se dirigían hacia el lugar donde sabían que encontrarían a los líderes de la red. La ubicación era una mansión lujosa en las afueras de la ciudad, un lugar aparentemente inocente que escondía los secretos más oscuros. Con sigilo y determinación, Alex y Lara se infiltraron en la mansión, evitando las patrullas de guardias y las cámaras de seguridad que protegían el lugar. Cada paso que daban resonaba con la certeza de que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría el destino de la ciudad y más allá. Finalmente, llegaron a una sala iluminada por la tenue luz de las velas, donde se encontraban los líderes de la Red de las Sombras. Hombres y mujeres de apariencia impecable, pero con miradas frías y despiadadas que revelaban la verdadera naturaleza de sus almas. En medio de la habitación, un hombre corpulento y elegante se destacaba, sosteniendo un vaso de whisky en una mano y una sonrisa retorcida en el rostro. «Parece que tenemos invitados no deseados», dijo el hombre, su voz resonando en la habitación como un eco siniestro. Alex y Lara se mantenían firmes, sus ojos reflejando la determinación que ardía en sus corazones. Sin una palabra, mostraron la evidencia que habían reunido, revelando la verdad detrás de la conspiración internacional que habían descubierto. Los líderes de la Red de las Sombras se miraron entre sí, sus rostros palideciendo a medida que comprendían que su imperio de crimen y corrupción estaba a punto de caer. La confrontación fue intensa. Las acusaciones volaban de un lado a otro mientras los criminales intentaban desesperadamente negar su participación en los horrores que habían perpetrado. Sin embargo, las pruebas eran irrefutables, y cada mentira que intentaban tejer se desmoronaba bajo el peso de la verdad. En un momento de valentía, una de las mujeres que estaba entre los líderes de la red se adelantó. Con lágrimas en los ojos, confesó su participación en la trata de blancas y proporcionó detalles cruciales sobre la operación internacional que habían estado llevando a cabo. Su confesión fue el golpe final que necesitaban para poner fin a la conspiración. Con la verdad al descubierto, Alex y Lara detuvieron a los líderes de la Red de las Sombras, poniendo fin a sus reinados de terror. Las autoridades fueron alertadas, y los criminales fueron arrestados, enfrentando un juicio que seguramente los llevaría tras las rejas por el resto de sus vidas. La ciudad costera y las ciudades del mundo que habían sido víctimas de sus operaciones ilegales finalmente podrían respirar aliviadas. El amanecer se asomaba en el horizonte cuando Alex y Lara salieron de la mansión, exhaustos pero triunfantes. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire fresco y purificador. En sus corazones, sabían que habían hecho lo correcto. Habían enfrentado la oscuridad, habían luchado contra las sombras y habían emergido victoriosos. La ciudad costera estaba a salvo, y el mundo estaba un poco más limpio gracias a su valentía y determinación. Mientras observaban el amanecer, Alex y Lara se dieron cuenta de que su misión no había sido en vano. Habían expuesto la verdad, habían desmantelado la Red de las Sombras y habían llevado a los responsables ante la justicia. Aunque habían enfrentado peligros inimaginables y habían sido puestos a prueba de maneras inimaginables, habían prevalecido. Y en ese momento, en medio de la quietud del amanecer, encontraron un sentido de satisfacción y paz en saber que habían hecho del mundo un lugar mejor. La historia de la Red de las Sombras se convertiría en una leyenda en la ciudad costera. Una historia de valentía, determinación y esperanza. Una historia que recordaría a las generaciones futuras que, incluso en las sombras más oscuras, la luz de la verdad siempre brillaría, guiando el camino hacia un futuro más brillante y justo para todos. El precio de la verdad. La sala estaba en silencio después de la intensa batalla. El líder de la Red de las Sombras yacía derrotado en el suelo, sus ojos llenos de odio y desesperación. Sin embargo, a pesar de su victoria momentánea, Alex y Lara sabían que su lucha estaba lejos de terminar. Los otros líderes de la organización criminal seguían libres, y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger sus oscuros secretos. La situación se volvía cada vez más peligrosa a medida que la verdad salía a la luz. Los líderes de la Red de las Sombras eran personas poderosas con recursos ilimitados y conexiones en todos los rincones del mundo. Estaban dispuestos a usar todo lo que tenían para evitar ser capturados y exponerse ante la justicia. Alex y Lara se encontraban atrapados en un juego mortal de gato y ratón, donde cada movimiento que hacían era observado y contrarrestado. Los días se convirtieron en noches sin descanso mientras los protagonistas se sumergían aún más en el mundo de la conspiración. Cada vez que creían que estaban cerca de atrapar a los criminales, se encontraban con obstáculos aparentemente insuperables.
Se enfrentaban a decisiones difíciles y dilemas éticos que pesaban en sus almas. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a llegar por la verdad y la justicia? El dilema moral se hizo especialmente evidente cuando descubrieron que uno de los líderes de la Red de las Sombras tenía información crucial sobre los demás, pero solo estaba dispuesto a compartirla a cambio de inmunidad. Era un trato tentador, una oportunidad para desmantelar la conspiración de una vez por todas. Sin embargo, aceptar esa oferta significaría dejar escapar a alguien que había participado en crímenes atroces. Alex y Lara se encontraron divididos, luchando entre la necesidad de la verdad y la justicia, y el deseo de ver a todos los responsables pagar por sus acciones. Las noches se volvieron aún más oscuras cuando los líderes de la Red de las Sombras intensificaron sus ataques. Hubo intentos de sobornos, amenazas contra sus seres queridos y ataques directos contra ellos. En un enfrentamiento particularmente aterrador, Lara fue secuestrada por un grupo de matones contratados. Fue un momento de desesperación y angustia para Alex, quien se enfrentó a la posibilidad de perder a su valiente compañera para siempre. Con el corazón lleno de furia y determinación, Alex se lanzó en una misión de rescate audaz. Se infiltró en la guarida de los secuestradores, enfrentándose a una horda de enemigos con valentía feroz. Cada golpe y disparo resonaban como un eco de su deseo de proteger a Lara y llevar a los responsables ante la justicia. Finalmente, después de una intensa lucha, logró liberar a Lara, quien estaba malherida pero viva. El precio de la verdad se hizo evidente en cada cicatriz y herida, en cada decisión difícil y sacrificio personal. Alex y Lara se enfrentaron a su propia vulnerabilidad y a la realidad de que su lucha tenía un costo. La pregunta que resonaba en sus mentes era, ¿valía la pena? A medida que continuaban su investigación, descubrieron la verdad sobre un político influyente que había estado detrás de la conspiración desde el principio. Era una revelación impactante, una traición que sacudió los cimientos de su fe en las instituciones. Se encontraron atrapados en un dilema moral agonizante, debían exponer la verdad, incluso si eso significaba desestabilizar la confianza pública en el sistema político. La noche en que decidieron hacer la verdad pública fue una de las más difíciles de sus vidas. Se enfrentaron a la realidad de que el mundo que conocían estaba plagado de corrupción y engaño. Sabían que su decisión tendría consecuencias duraderas, pero también entendían que la verdad era la única arma que tenían contra las sombras que se cernían sobre ellos. Con valentía y determinación, Alex y Lara revelaron la verdad al mundo. Presentaron pruebas irrefutables sobre la conspiración internacional, exponiendo a los criminales y a los políticos corruptos ante la luz implacable de la verdad. Fue un acto de valentía que resonó en todo el mundo, sacudiendo a las instituciones y llevando a un periodo de revelación y reforma. Pero el precio de la verdad seguía siendo alto. Las vidas de Alex y Lara se habían transformado para siempre. Habían perdido amigos en el camino, habían enfrentado peligros inimaginables y habían sacrificado su propia paz y seguridad por el bien común. Sin embargo, a pesar de todo, encontraron consuelo en saber que habían hecho lo correcto. Habían enfrentado el precio de la verdad con valentía y habían llevado a los responsables ante la justicia, dejando un legado de coraje y esperanza para las generaciones futuras. A medida que el sol se... El último asalto. El aire estaba cargado de electricidad mientras Alex y Lara se preparaban para el enfrentamiento final. La verdad, como un faro brillante, iluminaba su camino a través de las sombras que habían enfrentado durante tanto tiempo. Estaban decididos a desmantelar la red de las sombras y llevar a los responsables ante la justicia, sin importar el costo. El lugar del enfrentamiento era un almacén abandonado en el corazón de la ciudad, un edificio sombrío que resonaba con la historia de innumerables crímenes. La oscuridad reinaba en el interior, rota solo por la luz tenue de una lámpara que colgaba del techo. Los líderes de la Red de las Sombras estaban allí, esperando en las sombras como depredadores astutos listos para atacar. Alex y Lara avanzaron con determinación, sus pasos resonando en el suelo de concreto. Sostenían la evidencia que habían recopilado, el testimonio tangible de la conspiración internacional que habían descubierto. Sabían que esta confrontación sería la culminación de meses de peligro, sacrificio y valentía. Los líderes de la Red de las Sombras se volvieron hacia ellos, sus rostros inexpresivos ocultos bajo las máscaras de la indiferencia. Uno de ellos, un hombre de mirada fría y voz suave, habló con desdén. Parece que han llegado para su propia ejecución. ¿Qué piensan que pueden lograr aquí? Alex sostuvo la evidencia en alto, desafiante.
Vamos a exponer sus crímenes ante el mundo. La verdad prevalecerá, y ustedes enfrentarán las consecuencias de sus acciones. La sala se llenó de tensión mientras los líderes de la Red de las Sombras se reían, una risa fría y despiadada que resonaba en los oídos de Alex y Lara. Pero los protagonistas no se dejaron intimidar. Sabían que estaban en el lado correcto de la ley, y estaban dispuestos a luchar hasta el final. La confrontación comenzó con una explosión de violencia. Los líderes de la Red de las Sombras desataron a sus secuaces, una banda de matones despiadados armados hasta los dientes. Alex y Lara se defendieron con valentía, cada golpe y disparo llevándolos un paso más cerca de asegurar la evidencia necesaria para exponer la verdad. La sala se convirtió en un campo de batalla, con destellos de fuego y acero iluminando la oscuridad. Cada movimiento estaba lleno de determinación, cada decisión tomada con la esperanza de un futuro más brillante y justo. Los protagonistas luchaban no solo por ellos mismos, sino por todas las víctimas que habían sido atrapadas en las garras de la Red de las Sombras. La batalla fue intensa y despiadada. Los líderes de la Red de las Sombras no mostraban piedad, y los protagonistas tampoco se detuvieron ante nada para asegurarse de que la verdad prevaleciera. Lara, con su agilidad y astucia, se enfrentó a los matones con una destreza impresionante, mientras que Alex luchaba con una ferocidad inquebrantable, protegiendo a su compañera y asegurando la evidencia. En medio del caos, uno de los líderes de la Red de las Sombras logró escapar con parte de la evidencia. Alex y Lara persiguieron al hombre a través de pasillos oscuros y escaleras temblorosas, su determinación brillando incluso en la oscuridad más profunda. Finalmente, lo atraparon en el tejado del almacén, donde se enfrentaron en una lucha desesperada. Con puñetazos y patadas, con cada onza de energía que les quedaba, Alex y Lara lucharon contra el líder de la Red de las Sombras. Fue una batalla épica que parecía durar una eternidad, pero finalmente, con un último esfuerzo, lograron derrotar al hombre y aseguraron la evidencia que necesitaban. Con la evidencia en sus manos, Alex y Lara regresaron a la sala principal del almacén, donde se encontraron con el último líder de la Red de las Sombras. Estaba acorralado, su mirada llena de desesperación mientras veía cómo su imperio de crimen se desmoronaba a su alrededor. ¿Todavía piensan que pueden detenernos?, dijo el líder, su voz temblando de ira y derrota. Alex se acercó, firme en su determinación. La verdad siempre prevalecerá. Y esta vez, no habrá escape para ustedes. La justicia se hará, y pagarán por sus crímenes. Con esas palabras, Alex y Lara entregaron la evidencia a las autoridades, asegurando que los líderes de la Red de las Sombras fueran llevados ante la justicia. La verdad había triunfado sobre las sombras, y la ciudad y el mundo estarían un poco más seguros gracias a su valentía y determinación. Después de años de lucha, de enfrentarse a los peligros más oscuros y desafiar las fuerzas más terribles, Alex y Lara finalmente pudieron respirar aliviados. Habían pagado un precio alto por la verdad, habían enfrentado desafíos que habrían quebrantado a cualquiera menos a los más valientes, pero habían prevalecido. El amanecer de la justicia. La noche estaba llegando a su fin cuando los últimos ecos de la batalla se desvanecieron en la oscuridad. El almacén abandonado, que alguna vez había sido el centro de operaciones de la Red de las Sombras, estaba ahora en silencio. La verdad había triunfado sobre el crimen, la justicia había prevalecido sobre la corrupción. Alex y Lara, agotados pero llenos de determinación, se encontraban en medio del caos que habían enfrentado, con la evidencia incriminatoria en sus manos. Las autoridades llegaron rápidamente al lugar, llevándose a los criminales arrestados, esposados y derrotados. Los líderes de la Red de las Sombras, una vez poderosos y temidos, ahora estaban en custodia, sus rostros llenos de desesperación mientras enfrentaban las consecuencias de sus acciones. La ciudad costera, que durante tanto tiempo había sido presa del miedo y la opresión, estaba finalmente libre. Las noticias se propagaron rápidamente por la ciudad y más allá. La verdad sobre la conspiración internacional, la red de narcotráfico y trata de blancas, y la corrupción que había infectado las altas esferas del poder salió a la luz. Los ciudadanos se sorprendieron al descubrir la realidad oculta detrás de las fachadas respetables, pero también se sintieron aliviados al saber que la justicia finalmente se había hecho. La mañana llegó con el sol arrojando su luz dorada sobre la ciudad costera. Era un nuevo día, un día de esperanza y renovación. La ciudad despertó con una sensación de liberación, con la certeza de que un capítulo oscuro en su historia había llegado a su fin.
Los ciudadanos salieron a las calles con una mezcla de alegría y gratitud, celebrando la valentía de aquellos que habían expuesto la verdad y habían restaurado la justicia en su hogar. Para Alex y Lara, el amanecer marcó el final de una larga y desafiante jornada. Se miraron el uno al otro, sus ojos reflejando el cansancio pero también una profunda satisfacción. Habían perdido amigos en el camino, habían enfrentado peligros inimaginables y habían sido puestos a prueba de maneras que la mayoría de las personas no podían entender. Sin embargo, habían prevalecido. Habían demostrado que, incluso en las circunstancias más desesperadas, la valentía y la verdad podían vencer a las sombras más oscuras. Se dirigieron juntos hacia el puerto, donde las olas suaves acariciaban la costa. Era un lugar simbólico para ellos, donde la historia había comenzado y donde ahora encontraban un momento de paz merecido. Se detuvieron junto al agua, observando cómo el sol se elevaba sobre el horizonte, disipando las últimas sombras de la noche. «Lo hicimos, ¿verdad?», dijo Lara, su voz tranquila pero llena de emoción. Alex asintió, una sonrisa cansada pero genuina en su rostro. «Sí, lo hicimos. Hemos desmantelado la red de las sombras, hemos expuesto la verdad y hemos restaurado la justicia en nuestra ciudad. Ha sido una lucha difícil, pero valió la pena». Se quedaron en silencio por un momento, absorbidos por el significado de sus palabras. Habían enfrentado desafíos inimaginables, habían sacrificado tanto por la verdad, pero en ese momento, encontraron una profunda satisfacción en saber que habían hecho lo correcto. El amanecer marcó un nuevo comienzo para la ciudad costera. Las sombras que habían oscurecido su horizonte durante tanto tiempo se habían disipado, dejando espacio para la esperanza y la renovación. Las instituciones corruptas estaban siendo limpiadas, los ciudadanos se sentían empoderados para construir un futuro mejor y más justo. Alex y Lara se dieron cuenta de que su lucha no solo había sido por ellos mismos, sino por todos los que habían sufrido a manos de la red de las sombras. Habían restaurado la fe en la justicia y habían demostrado que, sin importar cuán poderosos fueran los criminales, la verdad prevalecería siempre. Mientras se alejaban del puerto, se tomaron de la mano, encontrando consuelo y fortaleza en la presencia del otro. Sabían que habían dejado una marca indeleble en la historia de su ciudad, que su valentía y determinación serían recordadas por generaciones venideras. A medida que caminaban hacia el futuro, lo hacían con la cabeza en alto y el corazón lleno de esperanza. El amanecer de la justicia había llegado, y con él, un nuevo día para la ciudad costera. En las mentes y corazones de todos los ciudadanos, el recuerdo de la valentía de Alex y Lara perduraría, recordándoles que, incluso en las sombras más oscuras, la luz de la verdad y la justicia siempre brillaría, iluminando el camino hacia un futuro más brillante y más justo para todos.